Hola, buenas tardes. En el vídeo de hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Astudillo. Él es paramédico en Estados Unidos, Houston, en el servicio del, si no me equivoco, estás con los bomberos No, yo trabajo para el condado. para el condado de Harris, y aquí en el condado de Harris está dividido en más o menos 100 distritos, y de esos 100 distritos, cada distrito tiene diferentes protocolos y reglas. En el mío, el cuerpo de bomberos no hace atención de emergencias médicas, sino que se dedica 100% a la atención de emergencias, control del fuego, rescates vehiculares, hazmat y todo lo relacionado a lo bomberil, ¿no? Todo lo que son emergencias médicas, nosotros somos quienes estamos a cargo de esa parte. Entonces, cuando necesitamos un aporte, un soporte, ellos tienen un incendio, nosotros vamos, pues, y estamos ahí para ayudarlos en el caso de que alguno de ellos necesite atención médica, o si hay algún tipo de víctima del incendio, entonces nosotros procedemos a atenderlo. Pero generalmente en las emergencias regulares solamente vamos nosotros, 2 personas, y si el paciente se encuentra grave, entonces nosotros llamamos a nuestro supervisor. Y únicamente cuando hay accidentes en la autopista, necesitamos que un camión de bomberos obstaculice la vía por seguridad nuestra, entonces responden 2 camiones de bomberos, un jefe de bomberos, nuestro supervisor y nuestra ambulancia. Y cuando tenemos una parada cardíaca, también llegan ellos, y ellos son quienes pues nos ayudan con compresiones, o bueno, así era como funcionaba antes de Lucas. Ahora pues ellos nos asisten con otras cosas también, ¿no? Pero ellos principalmente, su trabajo era la compresión cardíaca, y pues ahora ya nos ayudan con cargar al paciente, no, moverlo de un lado a otro, si necesitamos ayuda porque tenemos muchos pacientes que son obesos, ¿no? Entonces, generalmente los llamamos cuando el paciente pesa más de 300 libras. Entre 300 y 800 libras, pues usted sabe que tenemos que cuidarnos y apoyarnos entre compañeros. Y bueno, preséntate un poco. ¿Quién es Daniel? Oh, gracias. Mi nombre es Danilo Astudillo. Yo soy ecuatoriano de nacimiento. Ahora trabajo aquí en los Estados Unidos. Soy paramédico. Trabajo para el condado de Harris desde hace 2 años y medio. Van a ser 3 años ahora. Soy encargado del entrenamiento de mi personal, de mi pelotón. También trabajé como paramédico de cuidados intensivos, cuidados críticos en Las Vegas, Nevada, y fui parte del cuerpo de bomberos como paramédico en el cuerpo de bomberos de Orlando, en la Florida. Por ahora estamos dedicados a entrenar y capacitar a las personas en RCP y en Stop the Bleed. En nuestra comunidad, nosotros creemos que la educación y la prevención tienen que ser prioridad antes que enseñarles a usar el 911, ¿no? Más queremos que ellos estén preparados y que sepan cómo salvar vidas antes de que puedan llamar al 911, porque tú como yo sabemos que quienes salvan vidas son las personas que se encuentran ya en la escena, ¿no? Los que están activando al 911, y soy parte de ese plan. Y eso es todo. Yo creo que voy haciendo esto un poquito más de 20 años. Me amo lo que hago, y no sé cuántos años más Dios me dé la vida y la salud, ¿no? Para seguir moviendo pacientes. A ver, la gente en las películas pues ve los paramédicos y ve que realizáis ciertas técnicas que aquí en Europa
Bueno, en Europa mentira, en España nos choca pues, ver un técnico, alguien que pone técnico, realizar Ajá. una intubación, realizar según qué técnicas que aquí tenemos vetadas, la realiza medicina o enfermería. Entonces, básicamente, ¿qué niveles tenéis en Estados Unidos a norma general de técnico en emergencias? En, reconocido por el Sistema Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, iniciamos con los primeros respondedores, ¿no? Que es una clase muy, muy rápida, muy fácil, más o menos de 8 horas, y tú puedes tener ya tu sello de primer respondedor, que son primeros auxilios básicos. Después de esto tenemos al técnico en emergencias médicas básico, seguido por el técnico por emergencias médicas avanzado. Y la diferencia entre estos dos es justamente dependiendo en el estado y la ciudad en donde te encuentres, porque de pronto no hay paramédicos, entonces al técnico de emergencias avanzado se le enseña cómo intubar, cómo usar un e-gel, cómo empezar accesos intravenosos, accesos intraóseos, y ellos también pueden obtener electrocardiogramas y pueden activar alarmas en el hospital como una alarma de elevación del segmento ST, eh, ¿cómo se llama? Strokes, ¿no es cierto? Accidentes cerebrovasculares, también alertas de sepsis y también alertas por trauma, ¿no? Pero si en ese lugar también existen los paramédicos, que es el técnico de emergencias médicas nivel P o paramédico, entonces ese va a ser el nivel más alto y él es en el que recae toda la responsabilidad. Entonces, nosotros manejamos más medicamentos y después de este nivel ya viene el nivel de especialidad. En el nivel de especialidad tenemos que ya se encuentran al mismo nivel todos. Se encuentra el técnico en emergencias médicas P paramédico con especialidad en cuidados críticos, en transportes críticos. Tenemos el paramédico que es de transporte aéreo y tenemos el paramédico que es el paramédico comunitario, ¿no? De salud comunitaria. Estos tres ya al mismo nivel. Y esos son los niveles más altos. Ya más arriba de eso, pues ya no existe más, sino esa es la última especialidad. Y depende, ¿no? De donde tú te encuentres. Por ejemplo, por la naturaleza de las emergencias médicas en Nevada, se necesita y se requiere que tú tengas tu certificado de paramédico de cuidados críticos, porque tenemos muchos pacientes críticos que se encuentran alrededor de la ciudad. No tanto así, por ejemplo, en Orlando, ¿no? En Orlando no se necesitaba tanto eso, pero aquí, por ejemplo, en Houston, estamos fortaleciendo la prevención. Entonces ahora estamos formando y pues yo he sido tomado en cuenta por mi compañía para iniciar el nuevo proceso y formarme como paramédico de cuidados comunitarios. Aquí está enfocado a, a todas esas personas que abusan del 911, que no saben cómo tratarse, cómo utilizar los medicamentos, cuándo activar al 911, que sea una emergencia real, y pues ayudarlos con las citas con el médico, los especialistas, de pronto coordinando transportes no emergentes que no sean emergencia. Se puede llamar a un Uber o pues a las compañías que tengan capacidad con una camilla que no sea emergente para que puedan ir de citas médicas a su casa, ¿no? Entonces, esto es lo que va a empezar a retirar mucho la carga del 911 a una medicina preventiva. Así que esos son los niveles que tenemos aquí. Muy interesante. ¿Qué tipos de ambulancias tenéis? En general en Estados Unidos y luego en tu estado. Pues tenemos las ambulancias, me refiero a las que son las no emergentes, que pueden ser
operadas por personal médico básico, técnicos de emergencias básicos o primeros respondientes, ¿no? Justamente porque no ven absolutamente ningún tipo de pacientes críticos, sino más bien son pacientes que se pueden trasladar en sillas de ruedas o no pueden caminar, pero se encuentran estables y necesitan una camilla, ¿no? Entonces tenemos este tipo de ambulancias. El siguiente tipo de ambulancia es el de ambulancia básico, en el que va a responder dos técnicos de emergencias básicos, y ellos generalmente responden cuando llegan a la emergencia y ven la necesidad de que se active al servicio avanzado. Entonces generalmente responde un paramédico, o bueno, dos paramédicos en una camioneta, y un paramédico va a ir en la ambulancia, y pues ahora se convierte no en un servicio básico, sino avanzado. Y también tenemos las ambulancias que son avanzadas, en donde puede ir un paramédico o un técnico de emergencias avanzado o básico, pero necesariamente tiene que haber un paramédico. O ahora tenemos dos paramédicos en la misma ambulancia. También tenemos las ambulancias tipo de cuidados críticos, de transporte de cuidados críticos, en donde ahora pues cuentan con más insumos, más medicamentos, cuentan con ventiladores mecánicos, con bombas de infusión y otro tipo de medicamentos, ¿no? Perdón, de equipos que los hacen avanzados, como ultrasonidos y eso. Y por último, pues están las ambulancias que son marítimas y los helicoportados, pacientes para las ambulancias aéreas que son con rotor fijo o en avión, ¿no? Entonces esos son todos esos tipos de ambulancias. Aquí en el condado Harris nosotros contamos con la unidad básica, avanzada y los pacientes que son transportados en helicóptero, ¿no? También tenemos los de cuidados críticos, que son entre hospitales o de hospital a hospital, ¿no? Y eso tenemos aquí. Por lo que veo es bastante parecido, más parecido que yo me pensaba a nuestro sistema, cambiando que las avanzadas aquí, como ya te comenté, o van enfermero y dos test, o van médico, enfermero y uno, dos test. Que a ti te explota la cabeza cuando te dicen que aquí hay un médico y una ambulancia. Pues aquí, si tú quieres ir en la ambulancia y quieres ser médico o eres médico, pues tienes que ser paramédico. O si tú eres enfermero o enfermera y quieres ir en la ambulancia, tienes que ser paramédico o tienes que ser técnico de emergencias médicas. Es así que hay muchos enfermeros que es más fácil para ellos sacar el certificado de cuidados críticos, entonces mantienen su nivel más alto. Pero hay enfermeros también o doctores, ¿no? Que ellos tienen su técnico de emergencias básico. A ese nivel es de donde ellos van a operar. No van a ser doctores dentro de la ambulancia. Ahora, si ellos quieren ejercer como doctor, entonces ellos se vuelven responsables 100% de todo lo que va a pasar. Y no porque tú eres médico, te respaldan los protocolos, ¿no? Sino que tú tienes que basarte en los protocolos que ya están escritos por los directores médicos de esa institución, a la institución a la que tú estás representando en ese momento. Entonces tú puedes ser un doctor ginecólogo o un dentista, ¿no? Que se identifican siempre en la calle y te dicen es que yo soy doctor, pero ellos no te pueden hacer una toracotomía, ¿no? Ellos no pueden hacer eso. Ellos no pueden acceder a tener accesos intraóseos, o no saben cómo hacer accesos intravenosos, porque ese no es el trabajo de ellos. Pero entonces nosotros, a nuestro nivel de profesional a profesional, nosotros somos quienes tomamos responsabilidad del 100% de los pacientes, y realmente, aunque ellos sean médicos, nosotros no hacemos lo que ellos nos dicen, sino que nos basamos en los protocolos que nos dejan nuestros directores médicos, que son médicos especialistas en emergencias. Entonces, pues, pueden venir a veces muy humildes a ofrecernos la ayuda, que es lo mejor, ¿no? Cuando son humildes y dicen, hey, te puedo ayudar, soy médico, ¿en qué puedo ayudarte?
pues, me da muchísimo gusto, hey, ayúdame con esto, o tómale los pies, o cualquier cosa para pasarlo a la camilla, pero hay muchas veces en las que son muy altivos. Hey, yo soy doctor y tú eres solo paramédico, así que yo te voy a decir qué hacer. Entonces de ahí lo mandamos volando. Hey, lo mandamos volando a la escena porque él no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice? Representación legal en ese lugar con ese paciente. Pero si él quiere usar su título de doctor, entonces él puede hacerlo en una forma privada, ¿me entiendes? En su consultorio, en el hospital en donde él trabaja. Ahí es en donde él tiene autoridad. Pero en la calle la autoridad la pone el sistema de emergencias en donde tú te encuentras, y en ese caso, pues el órgano regulador, que es el doctor, el director de emergencias médicas de ese sistema, y nosotros somos representantes directos de ellos y utilizamos esos protocolos. Entonces, aquí no va que yo soy doctor, yo soy enfermera. No, señores, ahí vamos nosotros quienes estamos representando a la máxima autoridad de emergencias médicas, que es el director médico. Muy bien. ¿Qué sucede cuando llegamos a 911? Mira, ahora nosotros tenemos el Enhanced 911, que es el 911 mejorado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Con toda la tecnología que ahora nosotros contamos, tú puedes llamar al 911 o puedes enviar un texto. Porque generalmente cuando tu seguridad está en juego, entonces tú ya no puedes llamar. No sé si es que alguien se mete a tu casa o te están secuestrando o estás en alguna situación donde tú no puedes hablar. Entonces ahora tú puedes enviar un texto: 911, necesito la policía o necesito una ambulancia. Esto es lo que está pasando. Entonces tú puedes enviar y se activa inmediatamente el 911. La otra es cuando tú llamas al 911, inmediatamente se lanza la alarma que te va a ubicar. Va a saber exactamente dónde se encuentra tu móvil. Entonces, si tú estás llamando y tú estás de vacaciones o no eres de aquí y no sabes en dónde te encuentras, entonces el 911 te va a ubicar exactamente con las coordenadas de tu móvil. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero va a ser: ¿necesitas bomberos, policía o ambulancia? Si necesitas una ambulancia, entonces se coordina y se envía al despachador de ambulancia. Si es que los sistemas son separados. Si es que es unificado, entonces el despachador va a tomar toda la información. ¿A qué me refiero? A que cuando tenemos más de 3 millones de personas aquí en Houston, entonces no puede ser una sola persona contestando y resolviendo todo, sino que tenemos diferentes despachos. Entonces te van a enviar a la policía, te van a enviar a los bomberos, te van a enviar a la parte de las ambulancias de emergencias médicas. Entonces así pues se divide y se maneja muchísimo mejor la cantidad de llamadas que ingresan al sistema. Una vez que se ingresa, se pone la dirección, se pone qué es lo que está pasando y automáticamente envía la señal a tu estación, que llega electrónica, y se activan los parlantes de la estación anunciando la emergencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál unidad tiene que ser despachada? Y la hora exacta a la que fue despachada la unidad. Una vez que tú recibes eso, ahora tienes que ir. Y como es un proceso que se tiene que retroalimentar, que es en círculos, entonces ahora ellos están esperando que nosotros respondamos. Esta llamada llega a una computadora, a nuestra ambulancia, y en la computadora entonces nosotros tenemos que poner dos opciones. Tenemos: si es que es una llamada en donde la escena no es segura, nosotros tenemos que poner que estamos respondiendo, pero que nos estamos quedando en el lugar, o vamos a avanzar sin llegar a la escena hasta que la policía nos diga que ya es seguro. Segunda opción: ponemos responder y sabemos que la escena es segura y vamos a seguir avanzando. Una vez que ya estamos en la ambulancia, nosotros podemos ir leyendo toda la información que mientras nosotros salíamos de nuestros dormitorios, o estábamos en la sala, o estabas en el baño,
el radiodespachador sigue obteniendo de la persona que está llamando al 911. Entonces nosotros podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando y toda la información. En este caso, digamos que es un paciente que tiene dolor del pecho, ¿no? Entonces te dice, paciente masculino de 69 años de edad con dolor en el pecho, ahora dice que tiene dificultad respiratoria, ahora dice que tiene la piel pálida y fría, que está sudoroso, el paciente acaba de desmayarse, hay la gente que está alrededor, hay mucha bulla. Y todos estos detalles tú puedes ir leyendo, ¿no? Directamente desde el radiodespacho. Una vez que tú llegas a la escena, entonces tú le vas a notificar a través de un botón de que ya estás en la escena. Tú te bajas y dependiendo del sistema, tú puedes ir en la radio y decir, hey, patient contact, que es ya estoy con el paciente ahora mismo, y eso estampa la hora exacta en la que tú estás teniendo contacto con tu paciente. O tú lo puedes poner manual después. Tú empiezas a hacer la atención de tu paciente y todo esto que tienes que hacer como profesional. Y después de eso, entonces vamos a salir. Una vez que ya tenemos al paciente en la ambulancia, en la computadora vamos a poner cuál es el destino al que vamos, a qué hospital vamos a transportar a este paciente y cuál es el modo en el que vamos a ir, modo emergente o modo no emergente. Y nosotros tenemos que poner cuáles son las millas, ¿no? Las millas iniciales o el kilometraje inicial, porque cuando lleguemos al hospital tenemos que volver a poner el kilometraje final y así calcula la cantidad de millas que el paciente fue transportado y eso se queda grabado ahí y eso lo utiliza el departamento de cobros para enviar la factura después de un mes o 2 meses te llega tu factura, ¿no? Del transporte, porque no es como que es gratis. Entonces te llega tu factura y dejas al paciente en el hospital, sales nuevamente a la ambulancia y en la ambulancia está tu computadora esperándote para que tú pongas que ya estás disponible, listo para la siguiente emergencia. Obviamente tienes que descontaminar tu ambulancia, tienes que limpiar todo, preparar nuevamente tu botiquín que lo usaste en la escena, rellenarlo con todo lo que hayas usado, pues, y ahora sí estás listo para el nuevo servicio, lo vas a la computadora y listo, con eso se borra todo lo que pasó antes y estás cuenta nueva y empezamos de nuevo, ¿no? Así es como vamos. ¿Qué sucede? Aquí, como te comentaba antes en privado, ya no tengo seguro. Supongo que si tengo seguro, esa factura me paga el seguro. Pero si soy una persona de bajos recursos y me va, por decir algo, tengo un accidente y tengo una fractura abierta, me tienes que llevar a una unidad de trauma, ¿qué sucede? Sí, aquí la atención médica no es gratuita, pero jamás te van a negar la atención de emergencia en ningún lugar de los Estados Unidos. Si tú llamas al 911 y tú vas a ser transportado por un servicio de emergencias, una ambulancia, sea del condado, sea privada, sea del cuerpo de bomberos, eso te va a generar una factura que se te va a enviar luego a tu domicilio. Seas de aquí o seas un visitante o turista, tratan de tomar tu información para poder recuperar, ¿no? Los servicios prestados. Lo mismo pasa con el hospital. Ahora, nadie te pide, hey, tienes que pagar ahorita, ¿no? Para poderte llevar. Así pasaba ahí en mi país a veces, hey, tienes que pagarme ahorita porque si no pagas, pues no te llevo. O en la clínica, hey, necesitas una tarjeta de crédito. Tengo que pasar la tarjeta de crédito antes de que ni siquiera pueda pasar a la clínica, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí nadie te pregunta si tienes o no tienes seguro hasta después de que todos los procedimientos emergentes hayan sido hechos, ¿no? Ahora, si tú no te despiertas y tienes que estar en la unidad de cuidados intensivos por una semana o un mes, nadie te va a molestar ni te va a tratar de despertar para pedirte una cuenta de banco, ¿no? Ya después de que tú pases de la
unidad de cuidados intensivos, al piso normal. Entonces ahí van a tratar de obtener algo de información para tratar, ¿no?, de cobrarte los servicios prestados en el hospital. Y obviamente nosotros, como tenemos conexión con el hospital, pues tomamos la misma información para enviar las facturas del transporte de la ambulancia. Pero jamás te van a negar la atención médica. Vamos, que si no tienes dinero, no pagas y no te van a hacer nada. No pasa nada, mi hermano. Entonces eso lo pagaría el Estado. Lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Todos los que pagamos impuestos aquí en los Estados Unidos, esa cantidad de dinero que se paga de todos quienes trabajamos y tenemos seguros, entonces va para cubrir el gasto de las personas que no tienen seguro. Vamos, que lo que nos acaba de decir está un poquito sacado de contexto. Completamente, mi hermano. No tiene nada que ver con la realidad y la televisión y las películas, ¿no? Me has hablado de 2 niveles de paramédico, o sea, perdón, de técnico de emergencias. Pero yo he visto en manuales y tal que hay un tercer nivel intermedio. Ajá. ¿Eso exactamente qué es? Ok. Antes se utilizaba el nivel intermedio. Desde el 2014 se cambió. Ya no hay técnico en emergencias médicas intermedio, sino que ahora se le llama avanzado. Entonces ahora tenemos técnico de emergencias médicas básico, avanzado y luego paramédico. ¿Por qué se tomó la decisión de cambiar el término intermedio por avanzado? Porque cuando decían intermedio no sabían cuáles eran la gente en común, ¿no? Este es intermedio. ¿Y intermedio de qué? No tenían idea de lo que está pasando. En cambio, si tú le dices, este es un técnico de emergencias médicos avanzado, entonces si es avanzado, sabe más que acá, ¿no? Y obviamente por ser avanzado, entonces tiene muchísimas más responsabilidades, utiliza más medicamentos y hace muchísimas más habilidades en la ambulancia, ¿no? Pero ya no se utiliza el intermedio. ¿Qué diferencia hay entre un first responder, un básico, un avanzado y un paramédico? Formación. La diferencia, por ejemplo, claro, es las horas de estudio, los certificados. Por ejemplo, los policías, ellos son first responders, ¿no? Los policías, porque a ellos se les da una clase de 8 horas y pues ellos ya son first responders. A ellos se les da la clase de Stop the Bleed, pues y entonces eso complementa ese certificado. Para eso solamente es una clase de 8 horas. Ahora, para ser técnico de emergencias médicas básico, tú tienes que ir, bueno, ahora hay 2 modos, ¿no? Es un híbrido y uno en clases. Y tienes que estar ahí pues por 6 meses. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que te van a dar tiene que ser asimilada para que tú puedas, cuando vayas a tomar el examen nacional para tu certificado, que puedas demostrar que aprendiste algo, ¿no? Entonces aquí es en donde mucha gente falla. Y es la cantidad de información, ¿no? Anatomía, fisiología, tienes pediatría, geriatría, trauma, cardiología, tienes todo en 6 meses que tienes que aprender, ¿no? Operaciones, comunicaciones, toda esa vaina. Entonces, a eso le aumentan medicamentos y otros procedimientos más avanzados para el avanzado. Entonces ahora ya cambiamos al técnico avanzado. Ahí ya te enseñan cómo intubar, cómo obtener el electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué más? Otro tipo de cosas así, ¿no? Accesos intravenosos, accesos intraóseos.
Y de ahí, pues al paramédico ya es un año, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año tú ya tienes que hacer pasantías en las salas de emergencias, en las salas psiquiátricas, en las salas de obstetricia. Tienes que hacer pasantías en los servicios médicos de los bomberos o con compañías de ambulancia, y eso pues ya te lleva muchísimas más horas y prácticas, ¿no? Al final, antes de graduarte, aquí le llaman capstone, pero en otros lados les dicen el externado. Entonces, el externado puede llevarte hasta 30 días de 12 horas cada día, ¿no? Para que obtengas la experiencia y el conocimiento, perdón, de el nivel paramédico. Y la academia para la de cuidados críticos, esa es muchísimo más cara, y eso pues depende, ¿no? De qué tan intensivo tú quieras tomarlo. Puede ir de 1 mes a 6 meses también. Y ahí aprendes en las unidades de cuidados intensivos, pues tienes que hacer pasantías ahí, tienes que utilizar las pompas de infusión, utilizar los ventiladores mecánicos, más medicamentos, ultrasonidos, ¿qué más? Los tubos de pecho, ¿no? Los tubos de pecho, colocación de sondas por todo lado, por todo agujero. Entonces, toda esa vaina, ¿no? Y pues el de la comunidad, esa es otra clase. Eso que te prepara es más como para ser preventivo y ser más clínico. Y obviamente el paramédico en ambulancia aérea, ¿no? Que es todo acerca de cuidados críticos, pero con relación a lo que pasa en el aire, ¿no? Y cuáles son los tipos de unidades aéreas que hay. Como norma general, desde el AMT Basic, ¿qué procedimientos pueden realizar? Pues el básico es encargado de asegurar la vía aérea, de si el paciente no está ventilando, tiene que ventilar, utilizar apropiadamente los equipos. Ellos pueden utilizar glucosa oral, pueden ayudar a los pacientes con la nitroglicerina, pueden administrar el albuterol en las máscaras nebulizadoras, pueden administrar aspirina, oxígeno. Y bueno, dependiendo en el sistema en el que tú estés, te pueden dar un poquito más, ¿no? De medicamentos que tú puedes usar o otros procedimientos más, pero generalmente eso es. Y de ahí preparar al paciente para tomar sus signos vitales, siempre tomar los signos vitales y transportarlo adecuadamente y seguro en la ambulancia hacia el hospital. Así que eso hace un técnico de emergencias médicas básica. Ellos son los que mantienen a los pacientes vivos, ¿no? Mientras llega la unidad avanzada. Ellos salvan vidas y de ahí nosotros llegamos a mantenerlos vivos, si se puede, porque no siempre se puede, ¿no? Y cuando llegamos ya al avanzado, ya hemos hablado de intubación. Vamos, que el test de aquí sería una mezcla del básico y el avanzado, quitando algunas técnicas que aquí no podemos realizar. Claro, el avanzado aquí, dependiendo en el lugar donde tú estés, te van a permitir hacer una intubación endotraqueal o, en vez de eso, solamente utilizar los dispositivos supraglóticos, ¿no? Aquí gastábamos los técnicos supraglóticos. Ajá, también pueden obtener el electrocardiograma de 12 derivaciones, aunque no puedan leerlo, pues ya tenemos eso y tienen que transmitirlo al hospital, ¿no? Tienen que obtener el electrocardiograma de 12 derivaciones. Lo que sí tienen que memorizarse son los ritmos letales, que es fácil, ¿no? Son 4, pero si es que ven algo así, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ya saben que tienen que mandarlo inmediatamente al hospital, ¿no? O a alguien, o al supervisor, o a alguien para iniciar el tratamiento, ¿no? Obviamente a la desfibrilación. Y ellos pueden también dar algún tipo de medicamento de dolor, ¿no? Vía oral, por ejemplo, o si ya tienen accesos intraóseos o intravenosos, también pueden administrar eso con permiso del paramédico o del supervisor.
Nosotros tenemos que llamar al médico para que nos autorice. Sí, por eso, esa es yo creo que esa es la diferencia más grande entre el sistema europeo y nosotros. A nosotros el médico, el director médico nos pone por escrito en los protocolos. Ustedes pueden hacer desde aquí hasta aquí en un dolor de pecho. Ustedes pueden hacer desde aquí hasta aquí en un trauma. Ustedes pueden hacer desde aquí hasta aquí en emergencias obstétricas. Entonces, en todo eso tenemos muchísimo para utilizar y salvar vidas. Entonces, no tengo que estar llamando a nadie, a menos de que sea algo extraordinario, ¿no? Entonces, con esos protocolos que ya yo tengo la libertad de poder atender y hacer lo que me plazca con lo que tengo para el beneficio de mi paciente, sin tener que estar llamando a nadie. El paramédico tiene libertad para decidir qué fármaco utilizar o sí se tiene que ceñir. Aquí pone dolor torácico morfina y no puedo dar dormina, solo puedo dar morfina. No, eso no es. Los protocolos así aquí son guías, ¿no es cierto? Son guías y pues tú tienes que utilizar, y eso es muy bueno de mi doctor, de mi director clínico, ¿no? Y del doctor, del director médico. Ellos quieren que tú utilices tu criterio, ¿no? El criterio clínico, que uses el cerebro, que no sea solamente un robot, hacerlo por protocolo. Esto lo vamos a hacer por protocolo. No, 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 no. Aquí queremos que seas un clínico, que seas un profesional clínico. Entonces, por ejemplo, si el paciente se encuentra con náusea, nosotros le podemos dar ondansetron o Zofran. Si es que ya el paciente utilizó eso y no le ayudó, entonces yo ya no tengo que darle eso. Y en el protocolo te dice que puedes utilizar Phenergan, ¿no? Y si es que el Phenergan no sirve, entonces puedes utilizar droperidol. Entonces tú eres quien toma la decisión de qué medicamento le va a hacer muchísimo mejor a este paciente. Y de esa forma, no solamente que tú desarrollas tu lado clínico, sino tu lado crítico también, ¿no? Entonces, ellos no quieren que sean robots siguiendo protocolos sin hacer absolutamente nada. Lo que ellos quieren es que seas un clínico que tenga criterio y que hagas lo mejor por el paciente, porque tú puedes tener tus protocolos, pero a veces en los protocolos no está todo. Pero con tu poder crítico, clínico, entonces tú puedes modificar y utilizarlo para el beneficio de tu paciente. Y por eso es que es importantísimo el entrenamiento, señores. Es importantísimo que ustedes estudien, es importantísimo que no solamente se memoricen el protocolo, pero que se memoricen cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de cada medicamento, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de cada procedimiento, cuáles son los riesgos sí o sí, o cuáles son los riesgos-beneficio de eso que voy a hacer con el paciente. Entonces, de esa forma, ellos confían de que tú tienes un pensamiento crítico y clínico que está afilado, que está al día, ¿no? Y ellos se aseguran que tú estés actualizado. Por eso es que tenemos mucho entrenamiento. Entonces, ellos te pueden dar el poder, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, pero claro. A un cuerpo de bomberos les dieron medicamentos para la presión arterial. Un bombero llegó a un accidente de tránsito y el paciente se encontraba con una fractura de pierna y la presión arterial le vino un poquito alta. ¿Qué crees que hizo? Le dio el medicamento para la presión alta. Entonces, no tiene un criterio clínico, sino que fue con, ok, este es para la presión alta, le voy a dar la presión alta. ¿Qué te parece si le controlas el dolor? ¿Qué te parece si empezamos a darle asistencia al paciente moviendo la articulación rota, la pierna rota, estabilizándolo, poniéndole una posición anatómica en donde va a reducir el dolor cuando le vamos a dar un poco de sedación, dolor, oxígeno, vías, un acceso intravenoso con fluidos y de esta forma vamos a
hacer que el paciente se sienta más cómodo y de esta forma que descienda la presión arterial en una forma natural. ¿Qué te parece si utilizamos el cerebro y no utilizamos el protocolo? Entonces, ¿qué pasó en ese cuerpo de bomberos? Les terminaron retirando ese medicamento para la presión arterial porque un bobo no lo supo utilizar. Pero también, hey, es cuestión tuya, no es todo no es todo en tu empresa, ¿no? Tú tienes que tener el deseo de aprender y saber cuáles son los beneficios y las contraindicaciones y cuándo usarlo y cuándo no. Entonces, por ese bobo, entonces ahora ya no tienen, cuando tengan emergencias hipertensivas, no tienen medicamento para tratarlo así, ¿no? Entonces, esto es lo crítico del pensamiento crítico. Sí, aquí es bonito, tenemos un montón de medicamentos, tenemos un montón de cosas, pero si tú no sabes cómo tratarlo, puedes matar a tu paciente. Te voy a poner el ejemplo de otro paciente. Hey, el paciente tenía un dolor del pecho con una presión arterial de 80/40, con una frecuencia cardíaca de 30 o 35 y le dieron nitroglicerina porque tenía dolor en el pecho. Porque si tiene dolor en el pecho, entonces vamos a hacer el MONA. Entonces, este paramédico ya no trabaja ahí, lo votaron, obviamente, porque es un bobazo y no tiene idea de medicina y le dio nitroglicerina a este paciente. Entonces, ¿tú qué crees en tu pensamiento crítico que le pasó al paciente? Entró en shock. No, pues cayó en una parada cardíaca inmediata. Obvio. Entonces ya el paciente ya estaba en shock, estaba en un shock cardiogénico. Y como tenía dolor en el pecho, ¿qué crees? Lo mandaron directito a San Pedro. Entonces, este tipo de estudios clínicos te ayudan a darte cuenta que no porque estás aquí en los Estados Unidos, todo el mundo sabe. Pero aquí en los Estados Unidos sí se toma muy en cuenta y muy serio el entrenamiento, señores, porque te dan muchos medicamentos, te están dando este poder de poder ayudar a tu paciente, pero si tú no quieres empoderarte, si tú no quieres estudiar, no quieres leer, no quieres salir del montón, entonces nunca vas a utilizar tus medicamentos. Hay paramédicos que tienen todo en la ambulancia. ¿Y sabes qué utilizan? Cero cosas. Prefieren transportar al paciente sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no se quieren arriesgar. Y ese es el pensamiento mediocre. Y ese es el pensamiento mediocre que nunca le va a sacar de esa posición. Entonces, no es solamente en Latinoamérica o allá en Europa, mi hermano. Es aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, donde hay gente que no quiere aprender y son mediocres. Y se quieren quedar mediocres. Y cuando uno les enseña y les da un poco más de información, el cerebrito así de chiquito les explota y empiezan a echarte veneno, ¿no? Y a insultarte. Y eso es la forma en la que ellos se refrescan. Pues vienen aquí para insultarnos. A los que nos gusta la profesión, queremos aprender. Con todo mi respeto, aquí al que quiere aprender y hacer las cosas le llaman paramédico, como insulto. Como que quieres ser lo que no eres. No se trata de ser lo que no eres. Se trata de hacer lo mejor posible lo que eres. ¿Sabes? No, ¿qué te parece si tú profesionalizas a tu personal, si tú los entrenas y les das la capacitación necesaria para que ellos puedan hacer su trabajo? Porque eso es el paramédico. Si tú tienes médicos en las ambulancias y ellos hacen lo que hacen los paramédicos aquí, ¿qué crees que tienen esos médicos? Tienen una licencia de ser paramédico. No son médicos, no están ejerciendo la medicina en sí. Ellos son paramédicos con un título de médico. Lo mismo que las enfermeras. Por eso aquí, si tú quieres ser paramédico, aunque seas doctor o enfermera, tienes que tener el título de técnico en emergencias médicas. Porque si no, no puedes estar aquí y no vas a utilizar tus habilidades como enfermera en la ambulancia, sino que habilidades, las de técnico de emergencias médicas o paramédico. Entonces, mis felicidades, porque como clínicos, los médicos son excelentes, ¿no? Brutales. Pero más allá de lo que yo hago en la parte de atrás de una ambulancia, tu médico no va a ser algo diferente que lo que yo como paramédico hago. Y somos profesionales, los dos.
No estoy haciendo de menos a nadie, ni tampoco me estoy haciendo de más, pero nosotros tenemos que traer al respeto a nuestra profesión, porque muchos nos ven hacia abajo, pero nosotros, señores, salvamos vidas con el conocimiento, el entrenamiento y las habilidades que se desarrollan con las experiencias. Entonces yo no tengo que pedirle ningún favor a ningún médico o enfermera o nadie fuera de mi sistema. ¿Por qué? Porque somos y estamos al mismo nivel. Así de fácil y así de sencillo, mi hermano. Aquí estamos empezando a conseguir que eso empiece a cambiar. Somos una profesión muy nueva, tiene 19 del 2017. Yep. Hace pocos años, o no cumplido 20 años, y ahora estamos empezando a que se nos respete, que vamos a activar códigos y tal, vamos a seguir usando nosotros como Linux. Y pues está costando. ¿Cómo activas un código? O sea, tú ahora llegas y ves los signos de la escala Cincinnati y la RC. Como paramédico, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Primero, felicitarte, porque, señores, si ustedes se sientan a no hacer nada y como profesionales prehospitalarios solamente van a esperar a que alguien más haga el cambio, nunca va a cambiar nada en el sistema europeo. Entonces, si tú eres parte de esos profesionales que quieren ver el cambio y están haciendo el cambio, es por ustedes, no por los que se quedaron sentados sin hacer nada. Así que felicidades por eso. Segundo, cualquier tipo de activación aquí en el hospital. Por ejemplo, te digo, si es que yo tengo un paciente con dolor en el pecho, yo tengo máximo 10 minutos en mi escena después de que yo tuve contacto con mi paciente para obtener mi electrocardiograma de 12 derivaciones. Generalmente yo lo hago dentro de los 3 primeros minutos. Hey, mi nombre es Danilo. ¿Qué es lo que sucede? Dolor en el pecho. Ok, déjame, te voy a tomar una fotografía de tu corazón para saber qué es lo que está pasando. Inmediatamente, pum, le encuentro el STEMI, ¿no? Una elevación del segmento ST. Identifico en qué parte del corazón se encuentra. Te puedo contar la experiencia de la semana pasada. Tuve una elevación del segmento ST inferior, así que le hice otro electrocardiograma con el lado derecho y lo envié inmediatamente al hospital a través de el internet, ¿no? A través del mismo monitor se envía hacia el hospital. En el hospital lo recibieron, lo activé por el teléfono y ya. Una vez activado, entonces a ese paciente se le da aspirina, fentanilo, oxígeno, si es que necesita, dependiendo en qué parte del corazón se encuentra y que si es que hay necesita nitroglicerina, pues también le vamos a dar nitroglicerina, pero aquí en mi sistema nosotros tenemos heparina, señores, le damos heparina, 5,000 unidades, dependiendo de qué tan grande sea el paciente, así que también le di la heparina y fuímonos para el hospital, ¿no? Con 2 accesos intravenosos, con todo el tratamiento que te acabo de contar. Ya me estaba esperando el cardiólogo, el emergenciólogo y el grupo de enfermeras en el hospital. Cuando llegué directamente hacia el CADLA o el laboratorio de cateterismo, ¿no? En español. Y ahí encontraron que tenía una oclusión del 100% de la arteria circunflex, ¿no? De la que va así atravesada. Ajá, exactamente. Entonces, así es como se hace. No perdemos tiempo. Enseguida llegamos a la escena, menos de 10 minutos, pum, pum, hacemos lo que tenemos que hacer y así se salvan vidas, padre. Si es que es un paciente que está teniendo un stroke, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular. Yo llego a la escena, madre, ¿qué es lo que está pasando? Es que no puedo hacer esto, o lo que sea. Ok, le hacemos Cincinnati. Y si es más grave, pues tenemos que hacer la escala del RACE. Inmediatamente activo el código stroke y enseguida me voy, lo cargo a la ambulancia. Los accesos intravenosos yo lo hago en camino. Nunca he detenido mi ambulancia para intubar. Señores, eso me parece que es ridículo, que ustedes tengan que parar una ambulancia para intubar. Nunca he parado mi ambulancia para tener accesos intravenosos, porque eso me parece que es ridículo. Para mí eso me falta, que es una falta de 100% de entrenamiento.
de entrenamiento, porque la repetición es lo que te va a hacer un experto, no un título. La repetición de hacer lo mismo todo el tiempo. Y si no lo haces es porque tu sistema no tiene la cantidad de emergencias que necesita, entonces hazlo en otro lado, ¿no? Practiquen entre compañeros, háganlo en sus centros de entrenamiento, ahí es en donde se aprende. Y obviamente yo no traslado a los pacientes de una parada cardíaca. Jamás he cargado a un paciente en una parada cardíaca que no haya sido estabilizado. ¿Por qué? Porque tenemos que estabilizar a nuestro paciente y si cae en una parada cardíaca en camino al hospital, eso es diferente. Yo ya tengo al paciente preparado, tengo los stickers del DEA, del monitor, el paciente está listo, ya tiene que estar intubado porque no es como que se te cae así de un ladito al otro. Y dependiendo de qué tan inestable está el paciente, pues yo siempre me llevo a un supervisor o nos llamábamos a los bomberos y yo ya me preparo para el peor escenario. Y si pues cae una parada cardíaca, ¿qué crees? Estoy listo y continuamos con las compresiones cardíacas de calidad. El conductor sabe que no tiene que ir acelerando, ni desacelerando, ni tomando curvas como loco, porque estamos en una ambulancia con un paciente crítico y tiene 3 o 4 personas en la parte de atrás que él es responsable por ellos. Entonces, no es como que una ambulancia es una bala, señores. No porque tienes una parada cardíaca, tienes que empezar a ir como loco. Solamente tienes que manejar normal con luces y sirenas. Punto. Es más, aquí en los Estados Unidos y aquí en el condado en donde estamos viendo, estamos viendo la posibilidad de que si tenemos paradas cardíacas, no ir con luces y sirenas al hospital, sino que tenemos que ir con el tráfico normal mientras vamos, porque ese paciente, si ya te cayó en paro, ¿qué crees? Aquí llevamos solamente 2, paro refractorio o un paciente que cayó en paro, volvió a salir, cayó en paro, volvió a salir, cayó en paro, volvió a salir y no transportamos a nada más. Entonces, si eso está pasando y en camino al hospital terminó de siendo paro y ya no salió nunca más, ¿qué crees? Ya no va a salir. Pero ahora, si el paciente te sale del paro y después de 10 minutos tenemos el retorno espontáneo de la circulación, entonces este paciente sí ya salió, ya hicimos lo nuestro. Entonces ahora sí, hey, prende las luces y las sirenas y nos vamos. Ahora vamos a hacer un upgrade. Vamos a movernos de no emergente a emergente, porque ahora sí tenemos paciente. Antes estaba muertito, ahora ya tenemos paciente. Pero eso en Latinoamérica, señores, es como que, oh, wow, no, todo está mal, ¿no? Tenemos que estabilizar a nuestros pacientes. Mira, en las 2 últimas semanas hemos tenido 7 paradas cardíacas. En estas 2 semanas, 7 paradas cardíacas. ¿Sabes cuántos transportes? 0 transportes. No llevamos a ninguno. 3 de las paradas cardíacas a las que llegamos ya tenían signos de muerte. Ya estaban, no, ¿para qué empezar? Y los otros 4 hicimos 20 minutos de tratamiento de ACLS en la escena. No salieron, señores, no llevamos cadáveres. No se transportan muertos en una ambulancia. Entonces, después de 20 minutos, llamamos al director médico. Hey, doc, 20 minutos de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Se le dio epinefrina. Tiene la capnografía de 10 o de 8 o de 5 y tiene asistolia en 2 derivaciones. Listo, gracias, se acabó, pum. Esos, las paradas cardíacas clínicas, porque he tenido 2 traumáticas, que tampoco la llevamos. Así de fácil. Entonces, cuando la gente escucha eso, se les vuela el coco, ¿no? Así el cerebrito les explota y dicen, no, ¿cómo puede ser posible? No, si es que tú sabes cómo hacer las cosas, entonces vas a salvar vidas y no vas a estar llevando cadáveres o muertos. Así de fácil y sencillo. Nosotros no podemos. Nosotros lo que sí que hacemos cuando llegamos a signos evidentes, hablo de los técnicos, las avanzadas, lógicamente, el enfermero llama al médico y
y el médico es un médico, certifica la muerte y ya está. Nosotros lo que sí que podemos hacer, si no hay signos inminentes de vida y sí de muerte, rigidez, livideces, etcétera, más de media Ajá. hora en estado de parada sin RCP, sí que podemos llamar al médico coordinador y decirle, oye, mira, esto está así. Nunca me han dicho hacer una receta. Siempre me han dicho, está muerto, ahora llamamos al Es que es médico del sentito pueblo común, mi hermano Javier. y ese médico Javier, es el que esto dirá, es... efectivamente, aquí ya no hay persona. Pero nosotros nos vamos, no nos quedamos. El problema es que hay gente que nunca ha visto una parada cardíaca y lo que quieren hacer es montar a ese paciente, hacer cualquier bobada en la parte de atrás de una ambulancia, llegar al hospital con un muerto y en el hospital directo a la morgue. ¿Qué diferencia hicieron? Expusieron a todo el mundo, al conductor, a él, al muertito y a la gente que está toda fuera de la ambulancia, yendo a toda madre, a toda velocidad. No tiene justificación alguna. Ninguna. Pero ya dijeron que hicieron reanimación cardiopulmonar en camino al hospital y que no fue successful, ¿no? ¿Cómo es que se dice esa vaina? Espérate un segundito que... No, ahí estamos. Ya me iban a cerrar el TikTok, ahí disculpa mi hermano. Pero eso, así que bueno, ya no sé si es que tienes más tiempo, hemos cumplido 1 hora, eso fue lo que me acabo de avisar ahorita. Yo no, afán no tengo, bro. Para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el aviso en tus 20 y pico años de carrera que más te ha marcado? ¿Cómo te digo? Cuando me hacen esa pregunta, me hacen acordar. Que nos dejó trauma toda la vida, todos. Me hacen acordar de tantas llamadas, mano, que como que hasta el sabor a la boca y los dolores del momento se me vienen. Te voy a contar una buena, no una mala. Llegamos. Sí, tengo muchas malas que se me quiebra la voz cuando cuento esas. Pero mejor te cuento una buena. Estaba en un cumpleaños y el abuelito estaba bailando con su nietecita, la cumpleañera, cuando tuvo un síncope, un desmayo. Él había estado teniendo dolor en el pecho, no le avisó a nadie, cayó en una parada cardíaca. Nosotros llegamos y iniciamos las compresiones cardíacas en el lugar. Lo estabilizamos, le dimos una ronda de epinefrina, estaba en una fibrilación ventricular, lo desfibrilamos 2 veces y todo el mundo estaba llorando, obviamente, ¿no? Desesperados, tuvimos que evacuar la sala en donde estaban los globos, el pastel, todo lindo. Estábamos cerca de Navidad, tenían el árbol de Navidad ahí, ¿cómo olvidarlo? Y después de la segunda desfibrilación, y a mí no me gusta intubar los pacientes que se encuentran en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, porque cuando tú les desfibrilas y haces las cosas bien, los pacientes se despiertan, entonces ahora van a tener un tubo en la garganta, ¿no? Más bien yo les cuido de otra forma la vía aérea con una cánula nasofaringia, orofaringia y con ventilaciones. Entonces, anyways, le hicimos la segunda descarga. Cuando iniciamos las compresiones cardíacas, el paciente empezó y abrió los ojitos. Entonces, se despertó. Pudimos llamar a la nieta, bueno, primero llamamos a la hija, ¿no? Que el paciente recuperó la conciencia. Ustedes saben que no se debe de transportar
inmediatamente después de que uno ha obtenido el retorno espontáneo a la circulación, no se tiene que transportar al paciente. Tienes que quedarte de 5 a 10 minutos en la escena, estabilizando a tu paciente, asegurándote de que el retorno sea permanente y no sea temporal. Entonces, después de 5 minutos, pues llamamos a la hija de él, llamamos a los familiares y la nieta vino corriendo, ¿no? Y dijo, este es el mejor regalo de cumpleaños, abuelito, le dijo, que pudo haber revivido, ¿no? Revivido. Entonces, esas son una de las experiencias lindas que uno puede tener. De tantas malas te cuento esta buena porque siempre que me entrevistan me cuentan, me hacen la misma pregunta y siempre recuerdo las malas y se me quiebra la voz porque es como que uno la vuelve a vivir. Pero mejor te cuento esta positiva, ¿no? Así que lo pudimos subir a la camilla, lo pusimos en la camilla, se despidió con beso de su hija, de su esposa y su nieta, pues, ¿no? La dejamos que se suba a la ambulancia, que se despida de ahí y así es como no solamente salvamos vidas, sino que transformamos vidas también, ¿no? Cierto. Así que te regalo esa experiencia, mi hermano. Muy buena. Mejor que una mala. Sí que sí. Y para Sí, acabar, así es. si ahora yo digo, hablo inglés, me voy a México. ¿Qué pasos Ajá. hay que seguir para conseguir llegar a estar en una ambulancia? Lo primero, si tú quieres ser paramédico aquí en los Estados Unidos, tienes que saber que ninguno de los títulos que tú traes de tu país te van a servir aquí. Tienes que volver a la escuela y tomar desde el nivel básico. Tienes que empezar desde el nivel básico y antes de empezar el nivel básico tienes que tomar las clases del BLS. Entonces tomas las clases del BLS como requisito, tienes que ponerte todas las vacunas necesarias antes de exponerte a pacientes que están contaminados de todo. Y ahí puedes registrarte para tomar las clases de técnico de emergencias médicas básicas y así puedes llegar hasta el infinito y más allá, mi hermano. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Te agradezco de corazón este ratito que hemos compartido. Y esto es todo. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. No, gracias a ti. Es para mí un honor poder compartir con un hermano, compañero de allá de Europa. Saludos a todos los hermanos paramédicos y técnicos de emergencias médicas allá en España y en Europa y en donde te miren. Siempre es un placer el poder conectarnos, ¿no? Esto es una hermandad alrededor del mundo. Gracias nuevamente, que Dios te bendiga. Un abrazo, saludos a todos. Hasta luego. Bye bye.